El Canal de Panamá, la ruta marítima más importante del planeta, acaba de ver su tráfico caer más de un tercio. Y no es por conflictos internacionales ni por política. Se está quedando sin agua. Este canal estrecho, que en algunos puntos es apenas más ancho que una autopista de 2 carriles, conecta 2 océanos y mueve una parte masiva del comercio mundial. Pero lo que está pasando ahí ahora mismo podría redibujar las rutas comerciales del planeta entero, y casi nadie está hablando de ello. Para entender por qué esto importa tanto, primero necesitas entender cómo funciona este canal, porque no funciona como la mayoría cree. El Canal de Panamá tiene 80 kilómetros de largo. Conecta el Océano Atlántico con el Pacífico, atravesando una de las franjas de tierra más estrechas del hemisferio occidental. Cada año, más de 14,000 barcos pasan por aquí. Portacontenedores gigantes, buques de gas natural licuado, graneleros cargados de soja y trigo. Aproximadamente el 5% de todo el comercio marítimo mundial cruza por este canal. Y para Estados Unidos la cifra es mucho mayor. Cerca del 40% de todo el comercio en contenedores que llega a la costa este pasa por Panamá. Pero aquí viene lo que mucha gente no sabe. El Canal de Panamá no es un canal a nivel del mar. No es simplemente una zanja entre 2 océanos. Es un sistema de esclusas que sube los barcos 26 metros sobre el nivel del mar. Sí, 26 metros. Hasta un lago artificial llamado Lago Gatún. Y luego los baja al otro lado. ¿Y sabes qué necesita para hacer eso? Agua. Agua dulce. Cada mes que un barco cruza las esclusas, el canal consume aproximadamente 200 millones de litros de agua dulce. Para que te hagas una idea, eso es lo que consume una ciudad de 300,000 personas en un día entero. Y toda esa agua viene de un solo lugar, la lluvia que cae sobre la cuenca del canal y llena el lago Gatún. Entonces, ¿qué pasa cuando deja de llover? Eso es exactamente lo que está pasando. Pero la sequía es solo la primera de 3 fuerzas que están convergiendo sobre el Canal de Panamá ahora mismo. Y te adelanto algo. La tercera fuerza, la que te voy a contar al final, es la que podría volver irrelevante todo lo demás. Así que quédate hasta el final. En 2023, Panamá vivió el año más seco en la historia registrada del canal. El fenómeno de El Niño impactó con una intensidad extrema. Las lluvias se desplomaron y el lago Gatún cayó a niveles críticos que no se habían visto en décadas. La autoridad del Canal de Panamá, la ACP, tomó una decisión drástica: reducir el número de barcos que podían cruzar cada día. Normalmente pasan entre 36 y 38 barcos diarios. Lo bajaron a 24, en los peores momentos a 22. Eso es una caída de más del 36%. ¿Y qué significa eso en la vida real? Colas. Colas enormes de barcos esperando durante días, a veces semanas, a ambos lados del canal. En el peor momento de la crisis, más de 160 barcos estaban estancados en fila. Y algunas navieras, desesperadas por no perder más tiempo, empezaron a pujar por slots de paso prioritario. ¿El precio? Agárrate. Un solo slot de cruce prioritario se subastó por casi $4 millones. Casi $4 millones solo por el derecho a no esperar 3 semanas. Piensa en lo que eso te dice sobre la importancia de este canal. No hay un plan B rápido. Si no cruzas por Panamá, tu otra opción es dar la vuelta por el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Sudamérica. Eso añade entre 12,000 y 15,000 kilómetros a tu viaje, y entre 2 y 3 semanas extra. Para un portacontenedores grande, estamos hablando de 500,000 a $1 millón adicionales solo en combustible. Y aquí viene un dato que casi ningún medio menciona. Este problema del agua no es un evento aislado, no es solo un mal año de lluvias. Los patrones climáticos en la cuenca del canal están cambiando. La temporada seca se alarga, las lluvias son menos predecibles. Y para ponerlo peor, el lago del Gatún no es solo para los barcos. Más de 2 millones de personas en la zona metropolitana de Ciudad de Panamá beben de esa misma fuente. El canal se enfrenta a una paradoja difícil. Necesita agua para generar ingresos, pero la misma agua la necesita la población para sobrevivir, y cada año hay menos para repartir.
La expansión del canal, inaugurada en 2016 con los enormes juegos de esclusas Neopanamax, fue diseñada con tinas de reciclaje que reutilizan hasta el 60% de cada tránsito. Eso ayuda, pero no alcanza cuando el lago simplemente no tiene suficiente nivel. La ACP ha estado explorando soluciones: construir un nuevo embalse en el río Indio, instalar plantas desalinizadoras e incluso inyectar agua de mar tratada. Pero cada una de estas opciones cuesta millones de dólares y ninguna estaría lista antes de 2028 o 2030. Mientras tanto, los barcos siguen esperando y el mundo sigue pagando. Pero la sequía, por grave que sea, es solo la superficie del problema, porque mientras Panamá lidia con la naturaleza, hay una disputa mucho más grande ocurriendo a su alrededor. Una enorme competencia entre las dos superpotencias más grandes del planeta, y el Canal de Panamá está justo en el medio. Para entender esta parte necesitas un poco de historia. Rápido, te lo prometo. El Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos. Lo inauguraron en 1914 y durante 89 años fue en la práctica territorio estadounidense. La llamada Zona del Canal, una franja de tierra a ambos lados, estaba bajo soberanía de Estados Unidos. Había bases militares, comunidades enteras de estadounidenses viviendo ahí, escuelas, hospitales. Era como un pedazo de Estados Unidos insertado en medio de Centroamérica. En 1977, el presidente Jimmy Carter firmó los tratados Torrijos-Carter con el líder panameño Omar Torrijos. Esos tratados establecían una transferencia gradual del canal a Panamá, que se completaría el 31 de diciembre de 1999. Y así fue. A la medianoche del cambio de milenio, Panamá asumió el control total. Durante 25 años, el Canal de Panamá fue operado por Panamá sin mayor controversia internacional. La ACP se convirtió en una de las instituciones más eficientes de América Latina. Los ingresos crecieron, el canal se expandió, todo parecía funcionar. Hasta ahora. En meses recientes, figuras políticas en Estados Unidos han hablado abiertamente de recuperar el canal. El argumento, que Panamá cobra tarifas excesivas a barcos estadounidenses y, sobre todo, que China tiene demasiada influencia sobre una infraestructura crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Y tiene fundamento esa preocupación sobre China? Mira el mapa. CK Hutchison Holdings, un conglomerado empresarial con sede en Hong Kong, ha operado durante años puertos en ambas entradas del canal, el puerto de Balboa en el lado Pacífico y el puerto de Cristóbal en el lado Atlántico. No controlan el canal, eso sigue siendo 100% de la autoridad del Canal de Panamá, pero manejan la infraestructura portuaria que lo rodea. Para Washington, esto es un gran desafío estratégico. La idea de que una empresa con vínculos a China tenga presencia operativa en ambos extremos de la ruta marítima más importante del hemisferio occidental ha encendido todas las alarmas. Y esto se vuelve aún más relevante cuando miras el panorama completo. China ha estado expandiendo su presencia en puertos de todo el mundo a través de empresas estatales y semiestatales, desde Pireo en Grecia hasta Hambantota en Sri Lanka. Panamá se siente como una pieza más de ese rompecabezas, la más importante de todas. Recientemente, se ha reportado que un consorcio liderado por BlackRock estaría en conversaciones para adquirir las operaciones portuarias de CK Hutchison en Panamá. Si eso se concreta, sería una señal clara de que Estados Unidos está moviendo fichas para reducir la influencia china en el canal. Mientras tanto, Panamá está atrapado en una posición imposible. Es un país de 4.4 millones de personas, navegando entre las demandas de dos superpotencias. Si se acerca demasiado a China, arriesga la relación con su socio comercial más importante y su vecino más poderoso. Si cede a la presión de Estados Unidos, compromete esa soberanía que le costó casi un siglo conseguir. Y mientras esta tensión escala, mientras políticos debaten y diplomáticos negocian, algo está cambiando silenciosamente en el mapa del comercio global. Algo que podría hacer que toda esta tensión por el Canal de Panamá se vuelva irrelevante. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Mira este mapa de rutas marítimas globales. El Canal de Panamá es uno de varios cuellos de botella del comercio mundial,
Pero cuando un cuello de botella falla, el comercio no desaparece, se redirige. Y eso es exactamente lo que está empezando a ocurrir. Las navieras más grandes del mundo no están sentadas esperando a que Panamá resuelva su problema de agua. Están recalculando rutas, están rediseñando cadenas de suministro y están apostando por alternativas. Algunas compañías están desviando carga hacia puertos de la costa oeste de México, como Lázaro Cárdenas o Manzanillo, y luego moviéndola por tren hasta el Golfo. Otras están usando barcos más pequeños que pueden cruzar las esclusas con menor nivel de agua, y otras simplemente están absorbiendo el costo adicional de ir por el Cabo de Hornos, porque las semanas de espera frente al canal les cuestan más que esperar. Pero hay una alternativa que podría cambiarlo todo, y es la que casi nadie está mirando con la atención que merece: la ruta del Ártico. A medida que el hielo ártico se derrite, y se está derritiendo a un ritmo récord cada verano, se están abriendo rutas marítimas por el norte de Rusia y Canadá, que hace 20 años eran completamente imposibles. Un barco que viaja de Shanghái a la costa este de Estados Unidos por la ruta del Mar Norte recorre casi 7.000 kilómetros menos que por Panamá. Menos distancia, menos combustible, menos tiempo. China y Rusia ya están invirtiendo agresivamente en esta ruta. Rusia está construyendo rompehielos nucleares, los más grandes jamás construidos, y estableciendo puertos a lo largo de su costa ártica. China se ha autodeclarado potencia casi ártica y está financiando infraestructura en la región. Ambos países ven el Ártico como la ruta comercial del futuro. Ahora, seamos claros, la ruta ártica todavía es estacional, solo es navegable unos meses al año. Es un reto logístico, requiere barcos especializados, pero con cada verano que el hielo retrocede más, la ventana se amplía, y hay proyecciones serias que indican que para 2040 o 2050, el Ártico podría ser navegable durante la mayor parte del año. Si eso pasa, el Canal de Panamá no desaparece, pero deja de ser irreemplazable. Y eso cambia toda la ecuación. Porque si el canal ya no es la única opción viable, la presión geopolítica sobre Panamá se reduce, pero también se reducen los ingresos, y esos ingresos, $4.000 millones al año, son la columna vertebral de la economía panameña. Financian educación, salud, infraestructura, pensiones. Si el tráfico cae permanentemente un 20 o 30%, las consecuencias para el país serían muy severas. Panamá construyó toda su economía moderna alrededor de este canal, y ahora las tres fuerzas que sostienen ese modelo, el agua, la estabilidad geopolítica y la falta de alternativas, están debilitándose simultáneamente. Entonces volvamos al principio. El Canal de Panamá, la ruta marítima más importante del planeta, enfrenta ahora mismo tres amenazas que nunca antes se habían combinado. Se está quedando sin agua. Las potencias mundiales están compitiendo por su control y el comercio global está empezando a buscar otros caminos. Cualquiera de estas fuerzas por sí sola ya sería un problema serio, pero las tres al mismo tiempo, eso es lo que convierte esto en una crisis sin precedentes en los 110 años de historia del canal. Y lo más inquietante es que no hay una solución rápida. Los nuevos embalses tardarán años en construirse. Las tensiones entre Washington y Beijing no muestran señales de calmarse, y el hielo del Ártico no va a volver. El canal que definió las rutas comerciales del siglo XX está siendo puesto a prueba por las fuerzas del siglo XXI, el cambio climático, la rivalidad entre superpotencias y la transformación del mapa global. Y el resultado, sea cual sea, no va a afectar solo a Panamá. Va a afectar lo que pagas por la ropa que llevas puesta, la comida que comes y la gasolina que pones en tu coche. El mapa del comercio mundial, ese mapa que dimos por sentado durante más de un siglo, está a punto de cambiar. Y ahora tú lo sabes. Si este video te hizo ver el mapa de otra manera, dale like y suscríbete. Sacamos videos así cada semana.